gran familia, grábenos, don David, a un gran miembro de esta gran familia sin censura. Permítame darle la bienvenida al periodista independiente, a nuestro amigo documentalista, gran carnal también aquí de Sin Censura, Daniel Marmolejo. Dani, bienvenido también aquí a tu espacio. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Pues muy contento de escuchar a nuestro hermano Vicente, verlo, oírlo en este mínimo delay que hay entre la transmisión en redes y lo que yo escucho directamente desde el panel de Sin Censura. Su emotividad no deja de ser aguerrido a pesar de las circunstancias y desde luego Vicente pues es un émulo a seguir por todos nosotros porque es un luchador por la verdad, viendo que su proceso va favorablemente a estas alturas, bueno, y compartiendo la felicidad con toda la gente que lo quiere muchísimo a Vicente y desde luego con su equipo que él ha formado a lo largo de los años, que él es fiel y que, bueno, pues estamos todos muy orgullosos de que esté bien y que esté activo y que gradualmente se vaya integrando dentro del proceso, el ejercicio de la comunicación que tanto hace falta en este país, querido Toño. Así es, querido Daniel Marmolejo, yo te agradezco como siempre tu apoyo, que seas parte de esto, que tu absoluta solidaridad, pero pues vamos a darle porque el programa sigue, la información sigue y tú junto con nosotros siempre has siempre buscado eso. Tienes que seguir luchando por esa verdad con justicia. Te necesitamos y necesitamos que sigamos seguir con este esfuerzo inconmensurable para llevarle a la gente la verdad con justicia y motivar en ellos un espíritu crítico para sacar adelante a esta nuestra sociedad, a todo México, al mundo incluso, dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, como decimos en los Scouts. Y mira, te quiero hacer la pregunta de esto. ¿Cuáles son las repercusiones en estos momentos a nivel país de que el presidente López Obrador tenga coronavirus, de verlo, pues de todas formas trabajando, no está de licencia el presidente López Obrador, sigue él ejerciendo sus labores desde Palacio Nacional, pero ¿qué repercusiones tiene ahora esto, que el presidente tenga coronavirus, Daniel? Es una repercusión de dimensiones, primero por lo que significa para el ejercicio público de la política de Estado, el que el presidente de la República esté en este momento bajo el cuidado de los médicos, en un resguardo necesario, en un confinamiento. Por el otro lado, valorar que en esta misma circunstancia de la detección del coronavirus, en el caso del presidente, hizo un acuerdo muy importante a nivel planetario. A nivel mundial, el presidente ha hecho un acuerdo de gran trascendencia que pudiéramos ir analizando. Otro aspecto muy importante es el debate de las circunstancias del contagio, que como sabemos es algo generalizado. Pero también dentro de ello el tema de que el presidente no ha mantenido el cubrebocas, por ejemplo, cuando él habla en las mañaneras o en los actos públicos frente al micrófono, él está desprotegido. El COVID pudiera estar en el aire y también se pudiera contagiar. No es el único presidente, Trump lo padeció, el primer ministro de Reino Unido, Boris Yeltsin, también lo tuvo. En general es una cuestión que ha venido creciendo y en ese momento se encuentra en uno de los niveles más delicados. Hemos tenido la pérdida de amigos y de familiares a consecuencia de esto, pero el debate se centra en que hubiese sido quizás pertinente que el presidente se protegiera. Y esta es una reflexión que también lo plantean distintas personalidades de las ciencias, de la medicina. Yo tengo una gran amiga de hace muchos años que es una experta en cuestiones odontológicas, en este tema de los conductos de las endodoncias, que bueno, además ella trabajó cuestiones del ADN, de los dientes. En general es una persona de gran dedicación que tiene, por cierto, su consultorio en San Luis Potosí, y ella me argumentaba en la reflexión la necesidad de que el presidente se protegiera. Entonces, sabemos que él se protege en trayectos, en aviones, en estas circunstancias. Yo quiero dejar allí esta situación porque va a ser cuestionado y es cuestionable.
Algunos comentaristas también, gente con muy buena actitud, refiere la necesidad de apostar por una recuperación pronta como mexicanos del presidente, y también cuestionan esta situación. No deberíamos de no cuestionarlo. Ahora, esto tiene un trasfondo que no se vería bajo la óptica clínica, y que tampoco lo expreso como una justificación o no. Simplemente decir que el presidente de la República es un hombre que se ha jugado la vida siempre por el pueblo de México. Si no hubiese sido el COVID, imagínate, cuando estos delincuentes electorales lograron el botín que fue la presidencia de la República, y se mantuvo un escenario de resistencia, y previamente que lo intentaron encarcelar, pues al presidente en sus enormes giras por el interior del país le pudieron pasar 1001 cosas, y algo que está en su condición es que es un hombre desafiante. Creo yo, en mi modesta interpretación, que él quería mantener una comunicación activa con la gente sin que nada lo protegiera. Acabamos de ver, por ejemplo, el relevo presidencial en Estados Unidos, donde una vitrina antibalas protege a un presidente, mientras que en Estados Unidos, mientras el presidente de México, pues no lo protege nada. Ha abrazado a cantidad de personas, multitudes, millones, y ha pasado por todos lados sin mayor problema, a pesar de enormes contingentes humanos en sus giras. Es una condición desafiante, es su personalidad, y él asume también su responsabilidad, y creo que en una posición crítica, en algo que tampoco se puede explicar de manera literal, por su propia condición, y nada más diría un argumento posterior, él ha decidido sufrir lo que sufre el pueblo con el COVID, y es una clara diferencia, no es justificable, es una condición, es una actitud, cada quien lo puede justificar o no, pero cuando tú ves a Juan José Origel, que se pone una vacuna, y no sé si aquí tenga yo la imagen, querido Toño, de Origel, que dice este personaje, que ya vacunado, gracias USA, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad. Las aportaciones intelectuales, humanistas de Juan José Origel para que la humanidad sea mejor son inexistentes. Él está protegido, el presidente no. El presidente en su circunstancia negocia 24 millones de vacunas, donde él naturalmente no va a ser vacunado porque él está ahorita en un proceso de enfermedad. Pero vemos aquí también otra cuestión, otro efecto de todo esto, que cuestiona el individualismo y cuestiona también la actitud soberbia y la urgencia y las ganas de atacar de personajes que buscan la seguridad y la protección para sí mismos. Siempre me preocupó en lo personal la seguridad del presidente, y en muchas ocasiones, en muchas giras, en muchos momentos, en diferentes épocas, yo lo comentaba, pues va a pasar por donde hay grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, realmente el presidente ha tenido la suerte de salir adelante de todas estas situaciones, y ahora pues va a sufrir lo que sufre Vicente Serrano, lo que sufrió Trump, y lo que también ha sufrido Lord Molécula y tantas personas que están padeciendo esta enfermedad. Yo particularmente hubiese querido que el presidente no se contagiara, y quizás desde mi perspectiva humilde coincidiría también con quienes argumentan que se debe proteger un poco más en estos actos públicos, a pesar de que quienes estaban en su entorno se protegían. Cuando vimos que Jesús Ramírez Cuevas se contagió, yo había estado a unos metros de él un día antes de que él anunciara, un par de días antes de que él anunciara el contagio, y yo sé que él tiene una cercanía absoluta con el presidente. De alguna forma u otra esto podía suceder. Naturalmente también hay que reflexionar sobre la mezquindad, sobre la corrupción del alma de quienes celebran esta situación no grata para el presidente. También es algo que se ha destapado. Personalmente le deseo su pronta recuperación y que tenga el mínimo sufrimiento. México lo necesita activo con nosotros y sabemos de su gran entereza. Ahora,
¿Por qué todas estas reflexiones y por qué esas decisiones del presidente? Porque lo que no podemos entender desde el punto de vista clínico de la salud, lo cual es un soporte para la humanidad, y aquí yo valoro mucho la reflexión de Marita Martínez Verástegui, mi amiga, la odontóloga, la maestra en odontología, es otra tendencia del presidente. Él tiene una profunda admiración por Gandhi. Y él demostró la fuerza de la resistencia civil pacífica. Y en la resistencia civil pacífica los verdaderos líderes no se protegen. Los verdaderos líderes están al nivel del pueblo. Los verdaderos líderes no se aburguesan, que también es cuestionable respecto a lo anterior. Pero es su condición, es el presidente que tenemos y es su decisión. Ahora bien, ¿cuántos líderes, y creo que era el comentario que tú hacías, se están vacunando en este momento? Yo te puedo decir, y lo he escuchado en muchos compañeros, que estamos dispuestos a ser los últimos en la cadena. Y yo creo que el presidente también está demostrando eso. Entonces, a pesar de lo desafiante, pues si algo tiene es que no es corrupto del alma, no tiene corrupto el carácter, y nos lo ha demostrado en otros aspectos y en otros momentos. Cuando alguien en tragedia, como el general Cienfuegos, que estaba en una tragedia y de la cual todos hicimos, pues pusimos el reflector y lo cuestionamos al general Cienfuegos, algo hay que valorar de este enorme presidente. No patea a sus adversarios en el suelo, mientras que a él están decididos a destruirlo en todo sentido. Vaya mi felicitación para este pueblo que eligió a un gran presidente, y al presidente de la República, pues ojalá y en su oportunidad también valore aspectos clínicos que pudieran funcionar también en su durísima encomienda histórica. Fíjate, Dani, que anoche mi esposa y yo estábamos con insomnio pensando precisamente en el presidente López Obrador. Mi esposa es estadounidense, completamente estadounidense, ella de origen habla inglés, no tiene familia mexicana o mexicana-estadounidense, ¿no? Esa es la realidad. Y hablábamos precisamente de la problemática que es que un líder mundial tenga coronavirus, especialmente con esta, esto previo que tiene el presidente, ¿no? Sus padecimientos previos, que ya tuvo un infarto, que tiene 67 años y etcétera. Y tuvimos un debate anoche antes de irnos a la cama, estábamos platicando, ¿no? Mientras ella leía y se nos ocurrían varias ideas y etcétera. Y ella me decía, es que yo creo que eso sí, el presidente López Obrador debió haberse vacunado, pues se vacunó Biden, se vacunó Trump, se vacunaron todos acá en Estados Unidos, y a mí me gusta eso mucho de la congruencia, pero debió haberse vacunado. Y le decía, sí, yo también creo que a lo mejor debió haberse vacunado, pero imagínate tú, lo importante que es dar el ejemplo, ser el ejemplo para millones de personas, no para 2 que 3 personas, para millones de personas. Ser el presidente, y miren, no lo estoy defendiendo, quiero que quede muy, muy claro, pero ser el presidente que dejó de utilizar el avión presidencial, que se bajó el salario, que está buscando una serie de austeridades, que se pone al nivel del pueblo y se baja a comer quesadillas con el pueblo, por ejemplo, ¿no? Ese que abraza a la gente, ese presidente que no está por encima de nosotros como lo estuvo en su momento un Felipe Calderón, un Enrique Peña Nieto, que se le daba la vida de supuestamente playboy, etcétera. Creo que en este discurso pues tuvo que ser así. Es absolutamente congruente desde el principio y tendrá que ser absolutamente congruente hasta el final. El presidente López Obrador me recuerda con esto muchísimo, mi querido Daniel Marmolejo, a Ernesto Che Guevara, ¿no? En esta absoluta congruencia, ¿no? A un Ernesto Che Guevara, al mismo padre Alejandro Solalinde, quien también ya enfrentó el coronavirus, me parece que un par de veces, imagínese usted. Así que yo creo que en este tipo de casos la justicia, la verdad prevalecerá. Creo que si usted crea o no en una deidad, cree usted en Dios o no cree en Dios, yo creo que esta es la realidad. Lo mismo que dice el mismo presidente López Obrador, aquel que está del lado de la justicia no tiene nada que temer. Yo creo exactamente lo mismo. Es un hombre como usted, es un ser humano como usted.
de carne y hueso, corre sangre por sus venas, pero creo que estará muy, muy bien y creo que ahora sí tendrá que utilizar absolutamente todo a su alcance, dejando atrás esta congruencia absoluta para mejorarse. Debe obtener a los mejores médicos detrás de él. Tiene que haber un respirador ahí en Palacio Nacional por si las moscas. Tiene que haber una unidad de terapia intensiva por si las moscas, porque es el trabajador esencial tal vez más importante de México. Es el presidente de México y no lo podemos poner de otra forma. Esa es la realidad y yo aprecio muchísimo esa congruencia. Creo que pasará la historia por eso. El presidente López Obrador pasará la historia diciendo, ¿saben qué? Fue tan congruente que a diferencia de líderes mundiales, él esperó a ponerse la vacuna hasta que le tocó, tan lo esperó que se contagió de coronavirus. Eso es congruencia y eso hace historia. Eso no es un Enrique Peña Nieto diciendo tontería y media, confundiendo capitales con estados, etcétera, ¿no? Eso es hacer historia, es formar parte de los libros. Eso es, mi querido Dani. Y le quiero